Encima, se ve obviamente que se ve mejor con el celu tiene mejor calidad de imagen. Me muestra más las arrugas, no me conviene. Bien, ¿me pudieron localizar? Perfecto. Bien, lo que voy a hacer ahora es dar vuelta a la cámara, ¿sí? Van a ver un poco el techo primero. Ah, no, di vuelta a la cámara. Y vamos desde arriba, ¿sí? Cualquier cosa, si ustedes ven que se ve desde muy lejos, hago zoom. Pero si le hago mucho zoom, no, después no lo van a ver partes que no se van a perder dentro de la hoja. ¿Cómo voy a arrancar? ¿Sí? Voy a arrancar haciendo un rectángulo. Ese rectángulo va a tener la cuarta parte del contorno de busto más el largo, ¿sí? Del talle de espalda. En este caso, ¿sí? Teniendo las medidas, que vamos a sacar machete acá al costado, tenemos la cuarta parte del contorno de busto es de 20,5 cm, ¿sí? 20,5 cm. Y de largo de 40 cm. Si lo quieren hacer a la mitad, sí, o sea, si no les da el papel, lo que tienen que hacer es un rectángulo de 10 centímetros, punto 2, por 20 centímetros de largo. Para vos, Clau, que por ahí no te alcanza el cuadernito. Si no, pueden dibujar un rectángulo e ir marcando, sí, las medidas y poniéndole las medidas también. Me falta una regla y no sé dónde está. Marcamos. Sí. Una vez que yo ya tengo hecho mi rectángulo base, ¿sí? Recuerden, cuarta parte de contorno de busto, largo detalle de espalda. A este rectángulo yo le voy a marcar cuál es de los dos costados, cuál es el que corresponde al costado y cuál es el centro. Yo en este caso el centro lo voy a poner de este lado, ¿sí? Centro, y le voy a poner que voy a dibujar el trasero. ¿Hasta ahí vamos bien? Si alguna se perdió, me avisa. ¿Cómo es esto? Es la cuarta parte del contorno de busto va de ancho,
y el largo de talle de espalda va entero. O sea, serían 20 centímetros y medio de ancho por 40 centímetros de largo. Sí, no hay ningún problema, no hay problema. Ahí paso el presente del link del presente. No se desesperen, no les aviso, porque por ahí algunas se desespera porque no se avanza o se va para atrás y se vuelve. Acá vamos al trato de ir al ritmo de la mayoría, ¿sí? Si tengo que bajar el ritmo, bajo el ritmo. ¿Qué voy a marcar? De abajo, ¿sí? Esto va a ser la cintura. Desde la línea de cintura hacia arriba, voy a marcar la altura de axila, ¿sí? Que en este caso, la altura de axila es de 18 centímetros. Entonces marco de acá hacia acá 18 centímetros. Y esto sería la línea de axila. No, perdón, me confundí. Me parece que quedaba algo medio raro acá. Sí. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ahí está. Cuando yo les mande el apunte, esto que yo les digo, cintura, línea de axila, no lo van a tener. Van a tener letras en el apunte, ¿sí? Pero igualmente, siguiendo las letras, o sea, si yo le pongo ponen las letras al apunte que yo les marqué, lo van a tener, lo van a poder hacer. Yo se los hago desde líneas y no con letras, porque con letras me termino mareando yo y las mareo a ustedes. Sí, a mí me resulta mucho más sencillo explicarlo desde la línea y desde qué altura o desde el nombre de cada una de esas líneas. ¿Estamos? Entonces, en el grupo de WhatsApp, mira, te paso mi número de teléfono y me mandas un mensaje a mi teléfono diciéndome que estás en el grupo de deportiva y después yo te paso el link del grupo de WhatsApp. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Cómo marqué la línea de axila? Bien. La línea de axila lo que hago es marcar desde la línea de cintura hacia arriba, marco la altura de axila. En este caso es de 18 centímetros. Entonces marco de abajo hacia arriba 18. Tengan en cuenta que la línea de axila, como se las marqué en el maniquí, es desde abajo hacia arriba. Entonces marcan 18 centímetros. Bien, si este es mi centro, ¿sí? Desde el centro hacia adentro, lo que voy a hacer es marcar 6 centímetros, ¿sí? Marco 6. Este 6 es fijo para todos los talles. ¿Sí? Cuando trabajamos con medidas industriales y subo 2, hay muchas medidas que son fijas. Esta es una, ¿sí? Lo que es el contorno de cuello. Después el contorno
o sea, lo que es con respecto al cuello, se empieza a transformar o a agrandar en función de los talles, y etcétera. Pero vamos a armarlo esto en función de una medida fija. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este caso yo tengo la sexta parte del contorno de cuello es 5,66. O sea, está casi justo a lo que es mi contorno de cuello, ¿sí? O sea, si yo tengo un contorno de cuello normal, es de 6, ¿sí? 36 dividido 6 me da 6. Puede ser 6,1 hasta 7 centímetros de lo que es el cuello. Entonces se pone una medida básica. Después de ahí se va a modificar en función de los talles. Entonces, tomo desde el centro hacia adentro, marco 6 centímetros y subo 2. ¿Sí? Marco 6 y subo 2 centímetros. Bien, Mariana. ¿En dónde te perdiste? Chicas, ¿a ustedes se les tilda? No, a mí me anda perfecto. Bien. Eh, Mariana, ¿qué estás usando? ¿Por ahí datos? Igual si se pierden, yo no tengo problema en volverlo a explicar, pero si ven que se pierden mucho o como en el caso de Mariana, que se tilda, porque a veces es una cuestión de internet, no se preocupen, pues ya les digo, la explicación de esto, lo que estoy marcando hoy, está en el video. Sí, hay un video específico con la explicación de esta moldería. Bien. Entonces, una vez que entramos 6 y subimos 2, acá lo que yo voy a hacer es generar la curva, ¿sí? Del escote. Esto es la línea de cuello. Y desde esta línea hacia abajo voy a bajar 2 centímetros en un lado y otros 2 centímetros en el otro. Y trazamos una línea. Esta línea es la línea de hombro. Esta medida es otra medida fija, ¿sí? Los 2 centímetros de acá y los 6 de acá son medidas fijas. Ahora sí puede ser que se esté cortando porque me marca que mi conexión es inestable. Bien, una vez que yo ya tengo, ¿sí? Marcado esos 2 centímetros, realicé esto, sería una línea de hombro. Ahora, lo que voy a hacer es marcar sobre esta línea la mitad del ancho de espalda, que en este caso son 16 centímetros y medio. Marco acá la mitad del ancho de espalda y acá la mitad del ancho de espalda. O sea, es desde el centro hacia afuera marco la mitad. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo lo que voy a hacer es marcar sobre esta línea la mitad del ancho de espalda.
Fíjense que yo estoy acomodando la regla, porque ahora lo que voy a hacer es marcar el ancho de hombro, ¿sí? El ancho de hombro, dependiendo de cada hombro, ¿sí? O sea, dependiendo de cada uno, le va a dar de manera diferente. Este ancho de hombro, ¿sí? Yo lo que hago es de 11 centímetros, es medir desde acá y llevarlo hasta la línea que me cruza acá. Si yo me voy acá, me quedará acá. Pero me tiene que dar justo ahí. A mí este ancho de hombro me da acá. A alguna le puede dar el ancho de hombro acá o acá, ¿sí? Dependiendo del talle es a donde le va a dar ese ancho de hombro. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en vez de un ancho de hombro de 11, tuviese un ancho de hombro de 13, lo que tengo que hacer es, a ver si por el centímetro, marco, sí, apoyo acá y lo que hago es subir el centímetro hasta que el número, hasta que el 13 toque esta línea que yo de hombro. Entonces me quedará acá. Y ahí yo ya tengo mi ancho de hombro marcado. Sí, por ahí. Yo no le voy a hacer más líneas porque si no las voy a marear. Pero si lo hacemos en este talle, yo le puse un 11 de ancho de hombro, pero le voy a poner un centímetro más, 12. Una vez que yo ya marqué, sí, el ancho de hombro que me llegó hasta acá, lo que voy a hacer es, entre la línea de hombro y la línea de axila, es medirlo, ¿sí? Y dividirlo en 3. Me dio 20,5. Son muchas cuentas, chicas, no se preocupen. Norma, ¿cuál? Ah, no, los 20 centímetros y medio, perdón, chicas, quise escribir en la calculadora y escribí ahí en el... Bien, esta chiquitita aquí mide 2 centímetros, ¿sí? Desde la línea de cuello hacia arriba se sube 2 centímetros. Y desde la línea de cuello hacia abajo bajamos 2. Luego, esta línea vertical, ¿sí? Se divide en 3. O sea, es 20,5 dividido 3 me da 6,83. Entonces, lo que hago es marcar desde la línea de axila hacia arriba 6,83. 6,8, casi 7, o sea, ahí. Una vez que yo ya marqué, lo que voy a hacer es, desde acá hacia acá, trazar una línea y de acá a acá generar la curva para hacer la axila. ¿Cómo van? Te veo, Claudia, vete a borrar ahí. Les voy dando tiempo como para que lo vayan haciendo. A ver, yo no les exijo que hagan el molde,
¿sí? La que lo quiera hacer lo puede hacer, pero lo ideal es que lo vayan haciendo conmigo porque por ahí lo entienden cuando lo estoy haciendo, pero cuando se tienen que poner a hacerlo ustedes, ahí les empiezan a surgir todas las dudas. Entonces, también está bueno para que lo puedan sacarse las dudas conmigo ahora. ¿Dónde te trabaste, Coral? En lo que se divide en tres. La línea de axila. Bien. La línea de axila sale desde la cintura hacia arriba, se marca la línea de axila. ¿Sí? Desde el centro hacia adentro, ¿sí? Sobre la línea de axila voy a marcar la mitad del ancho de espalda y sobre la línea de hombro la mitad del ancho de espalda. Y trazamos una línea en forma vertical. Esta línea, ¿sí? Esta línea la divido en tres partes. Y solo voy a marcar la parte desde la línea de axila hacia arriba, ¿sí? Donde yo lo que voy a hacer es, desde este punto hacia el hombro, lo voy a hacer en línea recta, o sea, diagonal, uno, este punto con este punto. Puede ser que me quede en recto también, ¿sí? Depende también del molde y del hombro. Y desde este punto hacia abajo, lo que hago es generar una curva. Si hay alguna que tiene hijos en colegios industriales, puede tener los pistoletes creo que le dicen, que son de diseño, ¿sí? Que son las reglitas de las curvas. Cuando ustedes tienen que usar la regla curva, ¿sí? Lo que tienen que hacer es siempre es buscar que varios puntos toquen, ¿sí? Dos líneas. No hay problema, Cari. Que varios puntos toquen dos líneas. Yo puedo seguir dándolo vuelta, ¿sí? Hasta encontrar el punto justo. Si ustedes no tienen regla, yo ahora les voy a mostrar que lo pueden hacer sin regla. Lo pueden hacer o a mano alzada. Esperen que les voy a hacer un poquito de zoom, para que ahí sí lo puedan ver mejor. Esperen que me anclo porque no veo. Ah, están colgadas, literalmente, chicas. No sé qué estoy tocando. Ah, cualquier cosa estoy tocando. Ay, Dios. Nunca puedo hacer zoom como quiero ahora. Ahí va. Tienen varios procedimientos para hacerlo. Si no tienen la regla, lo pueden hacer de esta manera. Esto es con todas las curvas, ¿sí? Cierro acá y trazo una diagonal. Sobre esta diagonal lo que hago es marcarla, la divido en tres partes iguales, ¿sí? Y esta línea lo que hago es, desde acá arriba hacia abajo, marco 2,5 centímetros, y de acá a acá 2 centímetros. Entonces, lo que tengo que hacer es unir los puntos. Voy de ahí a ahí y voy uniendo los puntos para formar la curva. Por ahí un poquito más abajo, pero bueno. ¿Sí? Esa es una manera de ir uniendo puntos. Otra de las maneras es a mano alzada. Mano alzada, ustedes pueden usar su mano como compás, ¿sí? Como hacen es, ponen la manito floja y fíjense, yo utilizo esta parte, o sea, perdón, esta parte de mi mano, ¿sí? Como punto fijo.
Entonces, apoyo, ¿sí? Marco desde acá y giro. Siempre teniendo en cuenta, ya recontra rompí el papel, siempre teniendo en cuenta de partir más o menos desde 2,5 centímetros desde arriba hacia abajo. Y que de acá tiene que tener entre 1,5 centímetros y 2, ¿sí? De unión. Si hay alguna que después me quiere mandar el molde la semana que viene, apenas arrancamos, la que tiene el molde, lo quiere que se corrija, saca foto desde arriba y lo pasa al grupo de WhatsApp. Entonces, cuando empezamos la clase, yo empiezo a corregir y les voy indicando. No se me frustren porque es como peor que ustedes son peor que los chicos cuando yo les marco algún error. Los chicos se enojan porque tienen algún error, ustedes es como que si les viniera el mundo abajo pues se equivocaron en algo. Si se equivocaron, está perfecto, porque la que no se equivoca no aprende. Para mí es al revés, el que no se equivoca no aprende. No, no hicimos ningún molde, Gisela, así que recién hoy estamos arrancando con lo que es moldería. Entonces, me mandan el molde y yo les digo, bueno, por ahí a veces le puedo llegar a preguntar, ¿sí? Si tienen algo en específico. Cuando ustedes hagan el molde, si por ahí lo hacen con sus medidas, esto es algo que les puede llegar a pasar, que eso yo después se los voy a corregir, eh, que puede pasar. No sé, por ejemplo, si yo hiciera el molde de mi corpiño base, mi hombro me va a dar acá, no me va a dar acá. Por lo general mi hombro me da acá. ¿Por qué? Porque yo tengo hombros chicos, pero tengo mucho busto. Tengo busto, tengo busto, tengo rollo, tengo todo, pero mi hombro es chiquito. Entonces, como mi hombro es chico, si yo lo pongo, me va a dar acá. ¿Puedo hacer el molde así? Sí, se puede hacer así. Si no, lo que se puede hacer es desde este punto, ¿sí? Hasta este punto, hasta donde yo, o sea, desde acá a acá, lo divido en dos partes. Entonces lo que hago es poder traspasarlo un poquito para este lado para que me quede mejor. ¿Sí? O sea, para que no me quede tan metido hacia adentro. O sea, puedo correr el hombro. Lo que yo corro de hombro después se corre de cuello. Pero eso se los voy a marcar dependiendo de los moldes. Cuando alguna tenga algún molde en específico con esta característica, no se preocupen. Márquenlo así como les dé y yo después les hago la modificación y les enseño cómo modificar específicamente eso en ese tipo de cuerpo. Que la mayoría de los que tenemos somos más gorditos, por lo general nos da la línea hacia adentro y no hacia afuera. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tenemos mucho más gusto de lo que tenemos hombros. Entonces, no se preocupen o no se asusten. Sí, preocúpense si esta línea, o sea, si ustedes tomaron el ancho de espalda y esta línea, sí, les queda por ahí acá. Entonces, cuando yo hago esto, si esto me queda como muy tirado hacia afuera, si esta línea muy, muy tirada hacia afuera, ahí es que el ancho de espalda está mal sacado. ¿Sí? Pero igual son errores que pasan comúnmente y como les dije, si se les toman las medidas el marido y El póngale que ancho, el 90% el, está, an- el ancho de espalda era el que se tomaba cuando nos explicaste de poner los dos lápices o dos reglas abajo de las axilas, ¿no? exactamente esa medida. Es muy difícil tomárselo uno mismo. Lo ideal es pedirle a otra persona, sí, que le tome las medidas. Pero bueno, a veces es muy complejo. O sea, primero tomárselo uno solo. Y después pedirle a alguien. Si no, directamente con el contorno de busto, ¿sí? Buscarse en la tabla de detalles cuál es tu contorno de busto en función de eso y a partir de ahí sacamos todas las medidas que corresponden a nuestro cuerpo. Una pregunta. En la línea de Sí, axila, ¿cuánto saliste para hacer la curvita del de acá a hombro? acá Sí. o acá. No, no, abajo, abajo. En la que De marcaste acá a acá, primero. de acá a acá son 2 centímetros.
¿Y horizontal? Y horizontal, de acá, de arriba son 3, 2,5, perdón, y acá abajo son 2. O sea, Gracias. es más o menos, yo les digo, esto es como para que tengan una guía, ¿sí? Porque ustedes van a ver después cuando vean las diferentes axilas, por ahí yo les voy a corregir, mira, hacerle un poquito más de curva, o no lo curves tanto y ponerlo un poquito más hacia afuera, o sea, eso se los voy a ir marcando, pero la que no hizo nunca moldería, por ahí es lo que les va a costar un poquito más en la parte de las curvas de las axilas. La que sí ha hecho, por ejemplo, bueno, vos, Graciela, trabajás mucho lo que es costura, así que vos a la vista vas a ver, te vas a dar cuenta bien lo que con respecto a la axila. El que has trabajado con prendas, uno se da cuenta eh, la parte de la curva de la axila, como si está bien o no. Si no han trabajado con moldes, por ahí cuesta un poquito más, ¿sí? O sea, ¿qué tanto hacia afuera o qué tanto hacia adentro podemos ir? Esto yo les digo, como valores de referencia es una guía nada más, pero sí tiene que tener unos centímetros en forma recta, ¿sí? Y después de ahí arrancamos la curva y descansar sobre esta línea también unos centímetros en forma recta. Entonces, fíjense, trabajé la mayoría con fibra, pero para poder ir borrándolo se los trabajé con la lapicera que se borra. ¿Sí? Que se borra, que lo pueden usar para hacer los moldes, no hacerlo con lápiz. Si a alguna le molesta hacerlo con lápiz, pueden usar estas lapiceras. O se equivocan, borran, ¿sí? Y pueden seguir trabajando. Si no, con lápiz. Lápiz y goma también pueden trabajar. El tema con el lápiz, por ahí en la foto a veces no sale mucho y tienen que remarcarlo un poco más. Pero para mí es exactamente lo mismo y está perfecto. Bien, hasta acá, esto es el corpiño. Trasero, ¿sí? Y se le pone talle 38, ¿sí? O sea, lo que nosotros vamos de qué tipo es, dama. Yo le pongo SM, SM sin margen de costura. MS. S es sin margen de costura. ¿Por qué? Pues yo acá el margen de costura no lo tengo puesto. Ustedes cuando hagan un molde, si le ponen el margen de costura, después tienen que ponerle que tiene margen de costura, pues si, no sé, hicieron el molde, pasaron 1 o 2 meses y lo van a coser y van a cortar y decís, uy, ¿le puse margen o no? No, no me acuerdo. Le ponen más margen de costura, ya va, entre lo que agregamos para poder acomodarlo, les va a quedar grande. ¿Sí? Entonces, si tiene o no margen de costura, siempre hay que ponerlo en el molde. Y otra de las cosas es el sentido de hilo. El sentido de hilo es importante marcar una línea que puede ser puede ser o en el centro del molde, ¿sí? O en un costado a 5 centímetros. Eso ustedes lo manejan. Sí, pero esta es una línea vertical. Esperen que lo voy a manejar puesto. Esperen que quiero achicar y no puedo, no puedo achicar. Ahí está. Esta línea vertical es el sentido de hilo, que es muy importante, ¿sí? Hilo, no hilo. El sentido de hilo. ¿Por qué sentido de hilo? Cuando nosotros ponemos esto sobre una prenda, tenemos que tener muy en cuenta el sentido del hilo de la tela. El sentido del hilo de la tela, esto se los termino de redondear y ya después, los últimos 40, hacemos el delantero. El sentido del hilo de la tela va a determinar si la prenda se nos va a chingar, o sea, ¿vieron? Lo que cuando más se nota es en el pantalón. ¿Vieron los pantalones de jogging? Que a veces, si se armaron algunos, se les chingó la pierna, bueno, es porque está mal cortado. No está cortado al hilo de la tela. Si está cortado al hilo de la tela, también puede llegar a ser parte de la confección, que lo ideal es coser desde el centro del tiro hacia abajo para cada lado y no coser de botamanga a botamanga, porque muchas veces podés arrastrar, dependiendo de las máquinas, podés arrastrar un defecto y haces que se genere en una de las piernas, no en las dos, que se vire, ¿sí? Que se vire una pierna. El sentido de hilo siempre ustedes lo van a ver, es unir orillo con orillo,
Este es un pedazo de algodón con lycra, pero sirve igual. ¿Sí? Unen orillo con orillo y lo que hacen es estirar la tela hacia arriba. Cuando estiran la tela hacia arriba, lo que tienen que lograr que en esta parte de acá no se generen arrugas. Si yo esto, por ejemplo, lo pongo así, ven que se me genera una arruga acá abajo. Y no es que yo tengo que acomodarlo así, no. Tengo que acomodar las telas, pero fíjense que las telas no se unen. ¿Sí? O sea que tengo desperdicio acá y desperdicio abajo. Por eso cuando ustedes van a comprar tela, siempre tienen que comprar 20 centímetros más. O sea, si yo tengo que hacerme un pantalón, tengo que comprarme 1,20 m, no 1 metro. ¿Por qué? Porque nunca las telas están cortadas derechas, chicas. Es muy raro que encuentren a alguien que te corte 1 metro de tela y que tengas derecho en esta parte y derecho en esta, sin tener que... Cuando van a unir, ¿sí? Cuando unen los orillos, no traten de hacer coincidir la parte superior. Tienen que unir los orillos y fijarse que esto sí quede sin arrugas. Por lo general les va a quedar en la parte superior, les queda así como acá, desfasado. ¿Sí? Queda una parte más larga, ven así, y una más corta. Es normal porque las telas están cortadas torcidas. Lo que nosotros tenemos que lograr es de que esta parte sí nos quede todo parejito, sin arrugas. Y una vez que nosotros lo ponemos al sentido de hilo, cuando se pone el molde, ¿sí? Si yo pongo el molde, lo que tengo acá, lo voy a usar el orillo como referencia, cuando yo pongo el molde lo que voy a hacer es medir cuánto tengo desde la orilla hacia la marca que yo hice en el molde de sentido de hilo. Si en este caso, por ejemplo, yo acá tengo, vamos a correrlo un poquito, 17. Abajo, si acá abajo tengo que tener 17 también. De acá a acá tengo 16 centímetros y medio. Si ustedes lo ven parece que estuviese derecho, pero no está derecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es mover el molde, eso, medio centímetro, ¿para qué? Para que esta línea, o sea, de acá a acá me quede tanto abajo como arriba, me quede exactamente a la misma medida hacia la orilla. Eso es importante de trabajar con cualquier tipo de tela, sea plana, sea de punto, siempre tener en cuenta el sentido de hilo. De eso va a depender de cómo se trabaje, ¿sí? Si por ejemplo, ¿vieron los baby doll o los camisolines de raso? Están cortados al bies. Cortado al bies significa que está cortado a 45 grados. A 45 grados. A 45 grados, cualquier tela plana tiene cierta elasticidad, tiene otro rebote y otra caída. Entonces, al cortarlo de esta manera, la tela de raso tiene un poquito más de elasticidad y cae de mejor manera que si estuviese cortado así. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Viste que a veces vos te compras una remera y a la Sí. segunda, tercer lavada, las costuras de los costados te quedan en cualquier lado menos en el costado. ¿Eso pasa porque no respetan eso que vos acabas de explicar o es por una falla de la tela? No, por lo general es que hay una falla en el corte. Cuando cortan en muchas